Y a solicitud de muchos, nuevamente con nosotros, la doctora Adriana Pereira. Un fuerte aplauso para ella. En esta tarde estará presentando el tema ¿Cómo desarrollar un ministerio musical en tu iglesia? Doctora Pereira, para usted es el tiempo. Y hay una audiencia completa esperando saber cómo hacer un ministerio musical en nuestra iglesia. Bellos consejos hemos recibido hasta este momento acerca de la música, ¿no les parece? Pues hay mucho más todavía. Un fuerte aplauso. La doctora Pereira está dando los últimos toques a su presentación, preparándola para que salga de lo mejor. Y esperamos que todo salga bien. Buenas tardes, querida juventud. Cuando hacemos las cosas para gloria de Dios, el 100% de la gloria se lo lleva a Dios. Amén. Y si aplaudimos, aplaudimos al Señor Jesús. En todo lo que hacemos, la gloria para Dios. ¿Sabéis? Nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra condición de pecado es tan fuerte que he descubierto hace muchos años que necesito orar mucho antes de adorar, y sé que vosotros también. Durante la adoración, orar mucho, pero cuando más necesitas orar es cuando terminas de cantar, cuando la gente está emocionada, cuando vienen a decirte qué bien lo has hecho, y de repente se te sube el ego y dices, ¿a que sí que lo he hecho bien? Es que, bueno, es un don que el Señor me ha dado. He estado practicando mucho tiempo. Y el Señor te mira desde su trono y te dice, ¿perdón? ¿No me estabas diciendo hace un ratito que no eras nadie sin mí? Por eso necesitamos orar mucho. Sobre todo los que hacemos música, orar mucho para que toda la gloria de lo que hacemos se lo lleve el Señor Jesús. Amén. Vamos a tener el último seminario de hoy, por lo menos el que me toca a mí, el último. Vamos a estar unos 50 minutos, 39 exactamente, me ponen aquí. Y vamos a hablar de algunas ideas prácticas para desarrollar un ministerio musical sólido en la iglesia. Antes de empezar, así como estamos, vamos a tener una palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, solamente tú eres santo y te adoramos, Señor. Venimos aquí de diferentes países a decirte que queremos verte volver en las nubes de los cielos pronto, porque estamos cansados de vivir en este mundo de sufrimiento, de dolor. Pero mientras te estamos esperando, Señor, danos un corazón para adorarte en espíritu y en verdad. Señor, quita toda la miseria humana que hay dentro de nosotros. Tú nos ves como somos, miserables, desnudos, ciegos, pobres. Danos la riqueza insondable que hay en tu Hijo Jesús. Llena nuestro corazón. Y te pido que bendigas a cada uno de los jóvenes y los líderes que están en este congreso para que cuando vuelvan a su iglesia puedan dar una inyección de tu Espíritu Santo con nuevos proyectos y nuevas ideas. Porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, en este seminario vamos a hablar un poco de algunas
citas de Ellen White sobre el ministerio de la música y también hablaremos un poco sobre el modelo de adoración levita, que es el mejor modelo que encontramos en la Biblia y yo creo que en cualquier otro libro de adoración. Me gustaría empezar leyendo una cita de Ellen White que me parece muy interesante. Y antes de leer esta cita quisiera decir una frase. La música nos devuelve lo que hemos invertido en ella. Voy a repetir. La música nos devuelve, nos da lo que hemos invertido en ella. ¿Cuántos de vosotros habéis estado años aprendiendo un instrumento musical? No es fácil, ¿verdad? Son muchos años y es muy esclavo. Si pasas 2 meses de vacaciones sin tocar el piano, sin tocar el violín, sin tocar la guitarra, sin tocar la percusión, cuando vuelves tus manos no te responden, tienes que volver a practicar para entrar otra vez en dedos, como decimos los músicos. La música te da lo que tú inviertes en ella. Mi pregunta es, ¿qué música tenemos en la iglesia? ¿Cómo estamos tratando a la música en la iglesia? La música nos da lo que hemos invertido en ella. Y por eso es tan importante y tan relevante para nosotros hoy entender el ministerio levita y lo que podemos esperar de la música. Será proporcional a lo que nosotros invertimos. Me gustaría empezar, voy a pedir a vídeo, por favor, si puede poner la primera diapositiva. El canto forma parte del culto a Dios, pero la forma chapucera con que frecuentemente se le conduce no representa la verdad ni honra a Dios. Debiera haber métodos y organización en esto, tanto como en cualquier otra parte de la obra del Señor. La música no es un relleno. La música no es algo que hacemos mientras no sabemos qué hacer. La música debería estar organizada, bien hecha, con calidad para Dios. Y sobre todo, tratar la música con la dignidad que merece, porque es una creación de Dios. Dios creó la música. Y a continuación me gustaría pasar a la siguiente diapositiva, que se organicen un grupo con los mejores cantantes, cuyas voces puedan conducir a la congregación y luego únanse a ellos todos los que así deseen. Los que cantan debieran realizar un esfuerzo para cantar en armonía, debieran dedicar algún tiempo a la práctica a fin de emplear este talento para la gloria de Dios. Antes estábamos en un seminario con un grupo reducido y estábamos hablando cuánto tiempo dedicamos en nuestras iglesias a practicar para que el sábado tengamos un servicio de adoración digno, sin errores, sin equivocaciones, sin chapuzas, como dice Ellen White, sin chapuzas. ¿Cuánto? Hemos coincidido casi todos en que mínimo necesitaríamos 2 horas a la semana. Mínimo, ¿sí? ¿Cuál es el mejor día para practicar? Bien, recordemos músicos, que nosotros somos parte de un equipo de iglesia. No vayamos independientes, no hagamos horarios de práctica que coincidan con otras celebraciones de la iglesia, con el culto de viernes o con la obra misionera o con cualquier otro programa establecido. Es difícil encontrar una hora de práctica, es nuestra responsabilidad, lo tenemos que hacer y os invito a recordar a la Junta de Iglesia que el ministerio de la música es importante y que tenemos que trabajar juntos, en equipo, sin pisar horarios de nadie, pero encontrando un tiempo para trabajar en la música. Vamos adelante con la siguiente diapositiva, por favor. Primero, que haya un responsable o una responsable de música en la iglesia, elegido por la Junta de Iglesia, y que se organice el canto no a cargo de una persona, sino de un grupo. De 3 a 8 es simplemente una sugerencia. Si hay más, mejor. Si se pueden hacer más equipos de alabanza, si pudieran haber 4 equipos de alabanza, eso sería genial. Hay muchas iglesias que lo están haciendo y hacen un grupo de alabanza de adultos, así que un sábado a la semana se cantan canciones que los adultos disfrutan, que son parte de su experiencia y que lideran a la congregación, adultos. Otro fin de semana, jóvenes. Un equipo de alabanza de jóvenes, se puede aprender un nuevo canto. Yo aconsejaría no más de un nuevo canto por sábado. Necesitamos que la gente cante y para que cante tienen que saber las canciones. A veces innovamos tanto que a la iglesia, en la congregación, no le da tiempo para digerir las nuevas canciones. Vayamos poco a poco y démosle cantos que ellos ya conozcan para que todo el mundo pueda cantar.
no transformemos el equipo de alabanza o el praise team en un concierto donde la gente está pasiva y nos escucha. La idea de la adoración es que todos juntos participemos alabando a Dios y exaltando el nombre de Jesús. Amén. Entonces recordemos, necesitamos saber las canciones. Entonces, si tenemos 4 equipos de alabanza, quizás 2 de adultos y 2 de jóvenes, o 1 de adultos y 2 de jóvenes y otro quizás que sea de niños o de gente más mayor. O si tenéis un equipo de alabanza de diferentes edades, pues alabados el Señor, mucho mejor. Pero seamos creativos, organicémonos. Es más fácil cuando delegamos y cuando hay grupos, en vez de estar siempre los mismos o siempre el mismo o la misma persona haciendo lo mismo. Otra cosa, en los últimos años se ha sustituido la figura del batutero o batutera. Antes era muy común, ¿verdad?, tener a alguien marcando el ritmo y los compases. Yo recuerdo de pequeña que algunos batuteros se entusiasmaban en aquellos calderones, ¿no? Y se quedaban ahí media hora y todos vibrando hasta que se daba el corte. Hoy por hoy casi que no se estila más que haya un batutero porque eso se ha sustituido por un grupo. Y fijaros que es bíblico. Ellen White mismo también lo dice, que hayan grupos que canten. Así no se centra la adoración en una persona. Hay un grupo, se reparte, hay más participación y si una persona está enferma, no ha podido venir, pues tenemos otras personas que pueden sustituir y que pueden participar. Es algo muy lógico, pero a veces, como nos movemos por tradición, pues si hay alguien que ha dirigido el canto y lo viene haciendo desde mucho tiempo, pues se sigue haciendo de la misma manera. Este es un consejo creo que muy sabio de Ellen White y también de la Biblia. Los levitas cantaban en grupos, ¿sí? Dirigían en grupos. Vamos adelante. Creo que tenemos la misma diapositiva. Gracias. Éxodo 32, 25, 26. Moisés vio que Aarón había dejado que la gente se descontrolara totalmente para asombro de sus enemigos. Él se puso de pie a la entrada del campamento y gritó: todos los que estén de parte del Señor, que se coloquen a mi lado. Y todos los levitas se reunieron alrededor de Moisés. Qué hermoso, qué hermosa idea. Los ministros de música, los ministros del templo, fueron aquellos recompensados por Dios por haber sido leales, por haber sido fieles. Queridos jóvenes, queridas jóvenes, necesitamos una generación poderosa que sea fiel al deber, fiel a Dios como la brújula al polo. Necesitamos una generación poderosa que se la juegue por Jesús, que se comprometa por Jesús. Y los ministros de música, los que pasamos a ministrar, recordemos que tenemos una tarea santa, apartada por Dios, para un uso sagrado. Por eso es tan importante nuestra actitud. Por eso es tan importante la ropa. Antes una jovencita me decía: ay, profesor, estoy tan contenta que usted ha dicho que no importa el largo de la falda que yo lleve, si es corta, si da igual. Digo, no, yo no he dicho eso, lo siento si se ha entendido así. Yo he dicho que estamos demasiado pendientes de cómo viste la gente y eso a veces nos hace olvidar que lo importante es el corazón para Dios. Pero claro que es importante cómo vestimos. Claro que es importante cómo representamos a Dios. Y si comemos o bebemos o hacemos cualquier otra cosa que sea, todo para la gloria de Dios. Si pasamos aquí delante a ministrar, claro que es importante que nuestra ropa no distraiga, que no sea un impedimento, que seamos facilitadores de la adoración. Amén. Es importante. Es tan importante que si tú eres un cantante o un artista secular, no te dejan pasar a una plataforma o a un escenario sin que tengas una persona que se encargue de cómo vistes, qué imagen estás dando, qué es lo que estás diciendo con tu ropa, cómo vistes. También representa el estilo de música que estás cantando. Si vemos a una persona aquí delante con un sombrero, con hilos de oro y un traje ajustado, con unas 2 pistolas a los lados, estoy segura que no va a ser un rockero, ¿verdad?
Seguramente será ¿quién? Un mariachi. Y todavía no ha empezado a cantar. ¿Pero cómo sabemos? Por la forma de vestir. Nos está diciendo qué estilo de música está representando su forma de vestir. Yo te pregunto en esta mañana, ¿cuál es la forma de vestir de un levita contemporáneo? De un ministro de música adventista contemporáneo. ¿Cuál es el estilo de ropa? ¿Cuál es el correcto? El que represente a Jesús. El que facilite que la gente no me vea a mí, sino que vea a Jesús. Amén. Vamos adelante. Vamos adelante con la diapositiva. Gracias. Los levitas, eran ministros que conectaban a la gente con Dios. El centro de la adoración que ofrecían los levitas era el sacrificio del cordero. Este punto me gusta mucho resaltarlo por lo siguiente. Cuando tú estudias cómo fue hecho el santuario, el sacrificio que se realizaba en el altar estaba en el atrio, ¿verdad? Estaba en el atrio. El israelita que venía con el cordero o con el animal para ser sacrificado, estaba esperando su turno y mientras visualizaba ese sacrificio, los levitas estaban a los lados, así lo dice Primera de Crónicas, a cada lado del altar cantando. ¡Qué hermosa imagen! Los levitas hacían música para embellecer el momento más importante del culto, que era el sacrificio del cordero. ¿Por qué? Porque el cordero es el centro de la adoración. Desde Génesis hasta el Apocalipsis, cuando el Cordero de Dios vuelve vencedor. El Cordero de Dios, Jesús, es el centro de la adoración. No es la música. La música no es el centro, es el Cordero de Dios. La música está para embellecer, es un medio para poder conectarnos, pero no es el centro. No vamos a ver ni una vez en la Biblia que se haga referencia a los levitas dando un concierto. Y entonces los levitas juntaron sus trompetas y dieron un concierto a la gente. Ni una vez. ¿Por qué no? Porque no era su función. Eran músicos en servicio de la adoración. Amén. Es importante, queridos músicos, que aprendamos esto. ¿Por qué? Porque si tú eres músico y has aprendido música en un conservatorio o en una universidad de música o en una escuela de música, te han enseñado la parte de la música, te han enseñado cómo ejecutar un instrumento, te han enseñado cómo presentarte ante un escenario, cómo soportar la presión del público cuando hay un silencio absoluto y tú tienes que empezar a tocar. Te han enseñado eso, nos han enseñado eso. Nos han enseñado a ser estrellas, ¿sí o no? Eso es lo que te enseñan en el conservatorio. ¿Por qué? Porque la música es un fin en sí mismo. Y yo no digo que esté mal. Para eso están las escuelas de música seculares, te enseñan música. Pero los levitas estaban 10 años aprendiendo en el templo, en el santuario, a adorar. Y la música no era el fin de lo que ellos hacían, era un medio, era una manera de conectar al pueblo con Dios. ¿Quién enseña a nuestros jóvenes hoy, en el 2014, en la División Interamericana, a adorar? Necesitamos escuelas de levitas que enseñen a nuestros hijos cómo adorar a Dios, que enseñen a aquellos que han aprendido instrumentos musicales, que han aprendido a cantar, que no se trata de la música es una excusa, es un medio, se trata de Dios, se trata del Cordero de Dios. Él es el que tiene que ser exaltado, no solamente la música. La música es solamente una herramienta. Amén. Hay otra cosa hermosa del ministerio levita. El ministerio levita incluía música antigua y música contemporánea. Es decir, ¿qué cantaban los levitas? ¿Qué cantaban los levitas? Salmos, ¿verdad? Hay salmos compuestos por Moisés, por ejemplo, en Éxodo 15, el canto de liberación. El primer canto de la Biblia es un canto de liberación. Y el último canto de la Biblia, alabado sea Dios, Apocalipsis 15, es un canto de liberación. ¡Qué hermoso! Me estremece pensar que los cantos en la Biblia son cantos de liberación. Hemos hablado de eso esta mañana. Los cantos de Moisés se seguían cantando porque era una parte de la historia del pueblo de Israel, una parte importante de su historia. Pero también había lugar para música nueva, música fresca, música recién hecha. Asaf, Coré, Jedutum, Salomón, David y muchos otros compositores de salmos.
qué hermoso desafío. Creo que en nuestra iglesia necesitamos encontrar ese equilibrio entre música antigua, los himnos de siempre que nos han acompañado, que son tan hermosos, y música nueva. ¿Por qué tenemos que pelearnos por eso? No, esa música es nueva, solo se canta lo viejo. O en otras, no, este canto es muy viejo, solo se canta lo nuevo. Hay lugar para todo. Encontremos ese equilibrio tan hermoso y tan enriquecedor que encontraron los levitas. Música antigua, música contemporánea, música fresca. Vamos a seguir adelante. Hay otras enseñanzas que podemos aprender del ministerio levita. Si usamos himnos del himnario, ojalá que sean himnos que podamos acompañar con instrumentos. Si no hay instrumentos, hagamos un plan para que la iglesia invierta. Y yo sé que cuando hablamos de inversiones económicas, hay muchos gastos y hay muchos ministerios. Y yo no estoy diciendo que la música sea más importante que otros ministerios, en absoluto. Pero lo que sí que he visto en estos 20 años que llevo en el ministerio de la música, sirviendo a Dios en la iglesia, Él me ha dado la oportunidad de ir por diferentes sitios, diferentes lugares. Y he visto que las iglesias que invierten en sus niños y sus jóvenes para que aprendan instrumentos, para que aprendan a cantar, para que formen coros, bandas, orquestas, conjuntos, son iglesias que retienen mucho más jóvenes. Amén. Eso es así. ¿Sabéis? El año pasado estuve colaborando con una iglesia. En esta iglesia habían unos 300 miembros. Y la junta de iglesia había tomado un voto de invertir para que todos los niños de esa iglesia pudieran recibir clases de música gratis. Tenían un coro de campanas, un cuarteto de cuerdas, un quinteto de bronces, una orquesta de cámara, una orquesta sinfónica, un coro de niños, coro de adolescentes, coro de mujeres, coros de hombres, coros todos juntos, un coro de gente adulta. Hacían cantata de Navidad, cantata de Pascua, iban a cantar todos los fines de semana a cárceles, a hospitales. Y me decía el pastor, ¿sabes, Adriana? Desde que hacemos esto, los jóvenes no se van de la iglesia, porque siempre están con sus amigos haciendo música en la iglesia, haciendo obra misionera, integrados en un proyecto misionero, haciendo algo por alguien. Amén. La música tiene esa posibilidad excepcional de hacernos útiles mientras disfrutamos. Creo que es una magnífica inversión y es un desafío que lanzo. Invertir para que en nuestra iglesia haya más gente formada en música. Y quisiera decir algo. Somos una generación que está dependiendo mucho del karaoke. A mí me apena un poquito esto. Porque cuanto más videitos nos bajamos de YouTube para cantar en la iglesia, vienen esos videitos, ya tenemos el coro, los instrumentos, todo en la pantalla, y entonces nosotros no necesitamos hacer prácticamente nada. Y es una pena, como ves iglesias que no cantan, que no participan y miran la pantalla, como si estuvieran en el sofá de casa mirando el culto por internet. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo el culto participativo entre todos. Ahora, si no tenemos instrumentos, pues bueno, no podremos usarlos. Pero si no invertimos en una educación de instrumentos, es posible que nunca los tengamos. Los levitas, en ese sentido, nos enseñan algo. Ellos cosechaban de la música lo que habían invertido en la música. Y que habían invertido mucha gente estudiando durante mucho tiempo y grabando la verdad de Dios en sus corazones y en los corazones del pueblo de Israel. Creo que es un buen consejo, es un buen ejemplo a seguir. Vamos adelante. Otra cosa que podemos aprender del ministerio levita es que los levitas eran una comunidad donde padres enseñaban a hijos. ¿Sabéis? Hace poco la Asociación General de los Adventistas sacó una estadística y a mí me rompió el corazón ver que menos del 10% de las familias adventistas estamos haciendo el culto en casa. Menos del 10% estamos haciendo el culto en casa, culto familiar.
A veces esperamos que nuestros jóvenes adoren, que sepan cómo adorar, que sepan qué música tocar en la iglesia, que sepan cómo comportarse en la adoración. Pero la adoración no es el sábado de 11 a 12, queridos hermanos y hermanas. La adoración es cada día en mi vida. Es levantarme y entregar mi vida a Dios, es morir a mí misma. La adoración no es una hora a la semana, es un estilo de vida cada hora de cada día. Por eso, si queremos que nuestros jóvenes y nuestros niños adoren, hemos de vivir eso en casa. Amén. Hemos de vivir eso en casa. Vamos con la siguiente diapositiva, por favor. Es importante elegir cantos que vayan con el tema del sermón y hacer transiciones entre los cantos, leyendo un texto bíblico o dando un testimonio, no dejar que caiga el espíritu de adoración. Y ahora voy a pedir a 3 voluntarios que pasen aquí adelante, 3 jóvenes voluntarios. Uno de México. Muy bien, adelante. ¿Tú de qué país eres? Mexicano también, muy bien, adelante. Bien, y el tercer país va a ser... Aquí tenemos un gente. Sí, claro que sí, adelante. 4 mexicanos, ¿eh? Muy bien, ¡viva México! ¿Por qué no? Vale. Bien, el viernes vamos a hacer otro ejercicio, vamos a pasar, así que va a haber más representación, pero muchas gracias por vuestra disponibilidad. Bien, yo sé que tú eres guitarrista y además cantante, porque te he visto cantar y componer en tu iglesia cosas estupendas. ¿Vosotros también hacéis música? Sí. Vale, ¿instrumento, cantante? Guitarra, bajo, batería. Guitarra, bajo, batería, perfecto. ¿Y tú? Guitarra y canto. Guitarra y canto. Guitarra y voz y composición. Guitarra y voz y composición. ¿En la iglesia tenemos talento o no? Tenemos mucho talento, amén. Bien, y vamos a hacer algo ahora. Me gustaría que practiquemos cómo transicionar de un canto a otro. Creo que es muy importante esto. ¿Por qué? La adoración es una herramienta poderosa. La gente que no es cristiana sabe cómo organizar un concierto desde el principio hasta el final. Vosotros sabéis eso. Saben cuándo te van a hacer reír, cuándo te van a hacer estar frenético, cuándo vas a explotar, cuándo vas a estar llorando, cuándo vas a subir tu teléfono, cuándo vas a encender una luz. Lo saben todo porque ellos te guían a través de la música. Bien, nosotros no queremos manipular con la música. No queremos manipular con la música, pero queremos ministrar con la música. Queremos sacar de la música lo mejor para crear un espíritu de adoración, donde el Espíritu Santo se pueda mover entre nosotros. Es muy importante que entre un canto y otro aprendamos a transicionar. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a cantar un canto, el que vosotros me digáis. Tú mismo. Cuando suena la trompeta. Cuando suena la trompeta, de acuerdo. Vamos a cantar la primera estrofa. Y después vamos a transicionar a otro canto, ¿qué va a ser? ¿Puede ser algo contemporáneo? El de... Ay, es que no se me ocurre. Abre mis ojos, sí. Ok, abre mis ojos. Entonces, me gustaría que vosotros dos presentéis, cuando suene la trompeta, entre los dos. Vosotros dos, entre los dos vais a presentar y vais a dirigir Abre mis ojos. Vas a dirigir al público, vas a cantar solamente una estrofa. Y lo que me gustaría practicar es lo siguiente. Entre cuando suene la trompeta y Abre mis ojos, no vamos a dejar que decaiga esto. Vamos a decir un versículo o vamos a dar un pequeño testimonio, pero vamos a dirigir a la congregación para que pueda unirse en adoración. ¿Me he explicado? Lo contrario a esto sería lo siguiente. Terminamos de cantar cuando suene la trompeta y decimos, bueno, estoy un poco afónico porque esta mañana no me he levantado bien, hermanos. Perdón, pero ¿a quién le importa eso? No se trata de ti, se trata de Jesús. Y para crear un ambiente donde Jesús sea el Rey y sea elevado, vamos a hablar de Jesús. No vamos a hablar de nosotros mismos, amén. Y vamos a liderar a la gente para que se encuentre con Jesús. Terminamos de cantar cuando suene la trompeta. Vamos a hablar algo relacionado con eso antes y luego vamos a introducir el canto de Abre mis ojos. ¿Podemos contar con otro micrófono, por favor, si es posible?
Muy bien. Si hay algún instrumentista que se quiera unir conmigo y que quiera tocar, que se sienta totalmente bienvenido. ¿Sí? Ok, perfecto. Pues entonces, todo vuestro. Ahora vosotros sois los levitas, sois los ministros y los que organizáis. ¿De acuerdo? Ok. Yo voy a tocar la introducción y mientras tanto presentas... Sí. En esta tarde estamos muy contentos de que nos acompañen y queremos iniciar esta adoración recordando a cada uno de nosotros la promesa de que cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Cuando suene la trompeta, cantemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando suene. Cuando suene la trompeta en el día del Señor, su esplendor y eterna claridad veré. Cuando lleguen los salvados ante el mando redentor y se pase lista, yo responderé. Cantemos. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista y mi nombre llame, yo responderé. Resucitarán gloriosos los que duermen en las delicias los a gozar, y triunfantes entrarán en las mansiones de la luz. Para mí también habrá un dulce hogar. Nos ponemos de pie y cantamos el coro. Cuando allá, puestos de pie, se pase lista, cuando allá, que se escuche fuerte, se pase lista, cuando allá se pase lista y mi nombre llame, yo responderé. Todos decimos amén. Todos tenemos familiares o hay personas que ves que mueren, pero tenemos la esperanza de que cuando suene la trompeta en el día del Señor, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y en la segunda venida de Cristo, esas personas abrirán nuestros ojos, abriremos los ojos, las personas que están muertas, y resucitarán en Cristo. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Amén. Amén. Gracias, pueden tomar asiento. Muchas gracias. Muchísimas gracias por vuestra participación. Gracias. Sé que ha sido un poco improvisado, bastante improvisado, pero la idea era justamente esa. La idea es que entre un canto y otro no dejemos que se caiga el ambiente, sino crear un ambiente para que la gente pueda unirse a la adoración y no distraer con comentarios o con un silencio o la pista 4, la 4, la pantalla. ¿Sí? Es como que apagamos al Espíritu Santo, ¿me explico? En vez de crear un ambiente de adoración, creamos el antiambiente. Eso es muy importante. Creo que necesitamos, sobre todo nosotros, la cultura latina, trabajar más eso, no solamente los cantos separadamente, sino un ambiente de adoración que transicione al sermón. El pastor necesita saber
¿Qué cantos vamos a cantar? ¿De qué va a hablar? A lo mejor va a hablar ese día de el amor de Dios y tenemos todas las canciones que hablan del juicio investigador o de la creación y no conecta totalmente con el tema del pastor. Entonces, si elegimos esas canciones que van con el tema, las unimos, las enlazamos con versículos, con testimonios, la música es como Juan el Bautista, prepara el camino, ¿sí? Crea el ambiente y entonces exaltamos a Jesús y cuando Jesús está en lo alto, entonces viene el estudio de la palabra. Y músicos, un pequeño detalle, cuando viene el estudio de la palabra, nosotros no cerramos los instrumentos y nos vamos fuera. Nosotros nos quedamos a participar del estudio de la palabra, ¿amén? Sí, porque eso también es adoración, eso también es adoración. Y somos un equipo y unos trabajamos unidos a los otros, comunidad, para hacer que el Señor brille. Y el último concepto, antes de que terminemos, y agradezco si podemos tener una diapositiva más, antes de terminar. Necesitamos levitas que basen su adoración en la palabra de Dios, manteniendo equilibrio entre espíritu y en verdad, entre forma y contenido, entre alegría y reverencia. Equilibrio, para mí, es la palabra importante en la adoración, equilibrio. Y cuando hablo de equilibrio, no estoy hablando de mezclar un poquito de bueno y un poquito de malo, no, Dios nos libre de eso, no. Cuando hablo de equilibrio, hablo de lo que dijo el Señor Jesús. El Señor Jesús dice que tenemos que adorar en espíritu y en verdad, es decir, con el equilibrio entre la emoción, el espíritu, el sentimiento, la verdad, la razón, el entendimiento. Equilibrio entre una alegría desbordante. No podemos venir a cantar aburridos, estamos cansados de cantar aburridos. Esta generación ya no quiere aburrimiento y no quiere entretenimiento tampoco. Entretenimiento tenemos suficiente fuera. Queremos adoración en espíritu y en verdad, que es una adoración con todo lo que somos, como hemos dicho esta mañana. Y para eso necesitamos equilibrio. ¿Sabéis? Nosotros, la cultura latina, sabemos cómo hacer música majestuosa, sabemos cómo hacer música solemne, sabemos cómo hacer música reverente, pero música alegre, ahí tenemos una asignatura pendiente. Música alegre, religiosa para Dios, tenemos una asignatura pendiente. ¿Por qué? Yo creo que porque en nuestro folclore, cuando hacemos música alegre, tenemos unos bailes y unas danzas muy sensuales, ¿verdad? Entonces no nos queremos ir a ese extremo, no nos debemos ir a ese extremo. Entonces nos cuesta expresar la alegría a Dios con música. Y digo esto porque otras culturas no tienen tanto ese problema. Yo he visto, por ejemplo, los alemanes o los ingleses que decíamos antes, sus canciones alegres o sus danzas alegres son valses o un tipo de danzas que no son tan sensuales como las nuestras. Cuando te vas a África y ellos adoran, sus canciones alegres están llenas de emoción, miran al cielo, levantan los brazos y yo no veo para nada que eso se mezcle con la sensualidad. No tienen problema en adorar de forma alegre. Nosotros tenemos más problema, quizás por nuestra herencia, dijimos esta mañana, de sufrimiento, de haber aprendido un evangelio que hay que padecerlo en vez de celebrarlo. Nos sentimos mal de expresar la alegría. Necesitamos expresar la alegría en la adoración y encontrar fórmulas para expresar la alegría en la adoración. Equilibrio. Bien, espero que alguna de estas ideas hayan podido conectar con la realidad que tú estás viviendo en tu iglesia. Espero que cuando vayas a tu iglesia no te desanimes, porque a veces te vas a sentir solo o sola. A veces vas a sentir que eres el único que entiende algunas cosas. Si Dios te ha plantado donde está, y escúchame bien, porque estoy muy convencida de lo que digo, si Dios te ha plantado donde tú estás, es porque tiene un propósito para ti allí donde tú estás. Así que haz una diferencia donde estás y adora en espíritu y en verdad y ayuda a adorar en espíritu y en verdad allí donde tú estás. Sé el cambio que quieres ver en tu iglesia. Que Dios te siga bendiciendo en cada uno de tus propósitos. Amén.